Muchas gracias, muy buenos días. Pues hoy venimos a este recinto para manifestar y para poder comunicar la preocupación en nombre de toda la población de mi municipio de León, Guanajuato. El pasado fin de semana el presidente se atrevió a declarar mediante sus cuentas de redes sociales la decisión de excluir a León del beneficio del agua de una presa y de un proyecto además que tiene ya muchos años en proceso y donde también hay que decirlo, desde que se inició y desde que se publicó el convenio de construcción y todos los convenios que han habido para la infraestructura, para la distribución, desde los sexenios del 2000 al 2006, del 2006 al 2012, del 2012 al 2018, independientemente del partido que gobernara, había diálogo en los diferentes niveles de gobierno. Había convenios entre el gobierno federal a través de Conagua con los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco. Insisto, la gran diferencia en el antes y el ahora era el diálogo, el consenso y el reconocimiento a las entidades federativas. Sin embargo, ahora nos encontramos con este gobierno federal donde de manera unilateral decide, no importando la afectación a casi 2 millones de habitantes de León, de manera unilateral decide excluir a León de un proyecto en el que, insisto, el objeto del convenio de la construcción de esa presa desde el 2005 era abastecer de agua a León y a la región de los Altos de Jalisco. Sin argumentos jurídicos, sin elementos técnicos, simplemente como lo ha sido este gobierno federal. Lo que el presidente quiere, lo que el presidente dice, se tiene que hacer ley, se tiene que cumplir, no importa si se viola la Constitución, no importa si se violan los acuerdos y los convenios firmados, no importa si afecta a las y los mexicanos y en este caso a la población de León. Por eso vengo en nombre de las y los leoneses a decirle al presidente que atienda el diálogo, que reconozca que hay gobierno estatal, que hay gobierno municipal, que reconozca los compromisos que se han asumido y que también hay que decirlo, recursos que ya se invirtieron, recursos que ya están comprometidos tanto por el gobierno estatal como por el gobierno municipal y simplemente lo que se ocupa es que él tenga la disposición de dialogar y de construir y que no siga destruyendo. Aunque su discurso en campaña era el cancelar la presa, la construcción de la presa del Zapotillo, que ponga por sobre sus dichos el beneficio de la población. Y hoy por lo mismo estamos presentando en esta comisión permanente un exhorto al gobierno federal para el diálogo, para que establezca una mesa de diálogo en la que puedan estar el gobierno, las autoridades estatales, las autoridades municipales, y por supuesto los organismos del agua, tanto del estado de Guanajuato como del municipio de León, que piense en los casi 2 millones de habitantes y que por supuesto la obra de la presa del Zapotillo, aún cuando hace 2 años el entonces secretario de Semarnat se refería a que una presa era como un mastodonte pesado que ya no funcionaba para distribuir el agua. Y desde entonces el secretario de Semarnat lanzaba ya una alerta porque incluso llegó a mencionar la posibilidad de cancelar la obra este gobierno federal. Por eso insistimos en el diálogo, insistimos en la necesidad del reconocimiento de las entidades y de los municipios, insistimos en que se respeten los acuerdos, los convenios firmados por el gobierno federal y por los gobiernos estatales y que deje de destruir,
que de lo que se trata es de construir, que el agua nos ayude a lograr consensos como se ha hecho en los últimos años hasta que llegó este gobierno federal. Ojalá y tengan la disposición y exhortar, por supuesto, también a las senadoras de Guanajuato, de Morena, a que vean por la población de León. Primero están los ciudadanos y ciudadanas que ellas representan y esperemos que tengan la sensibilidad para poder aprobar este exhorto, para que se pueda establecer esta mesa de diálogo y para que se puedan respetar los convenios y los acuerdos que previamente, y no digo solo en este sexenio, sino en los sexenios anteriores se han firmado y que hasta la fecha habían sido respetados. Por eso les pedimos, y a través de este punto de acuerdo que hoy presentaremos en la Comisión Permanente, en la voz de las y los leoneses, en la voz de las y los guanajuatenses, esperemos que el gobierno federal se decida a dialogar y a reconocer a las autoridades y lo que ya ha sido previamente acordado, convenido, y sobre todo también el daño que estaría haciendo a la población, el daño social, el daño económico, y que vea por los ciudadanos. Ojalá que tengan la disposición y esperemos que Morena piense por las y los ciudadanos y no solamente obedezca y siga obedeciendo a los caprichos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. México vuelve a estar en una grave encrucijada, porque por un lado podríamos estar discutiendo los temas que lastiman, que golpean y que dañan con severidad a las familias mexicanas, como son el azote de la violencia, el colapso del sistema de salud o el desplome de la economía en México. Por otro lado, podríamos continuar enfrascados por enésima ocasión en una absurda e inútil discusión sobre los temas que el Poder Ejecutivo Federal impulsa desde su púlpito, justamente para seguir ejerciendo y concentrando el poder sin tener que rendir cuentas de su pésimo desempeño al frente del Ejecutivo Federal y del desastre en el que ha sumido a todos los mexicanos. La iniciativa interesada, dolosa y tramposa y adulterada que se busca imponer desde el Palacio Nacional como una prioridad legislativa no es sino la constatación de que quien debería estar preocupado por los problemas nacionales desperdicia todo su tiempo y su dedicación al envilecimiento de la vida pública y al impulsar propuestas que vulneran o podrían vulnerar la Constitución y dividen irremediablemente a los mexicanos. El presidente López Obrador fue electo como presidente y protestó este digno mandato de elección popular por un periodo de 6 años y leeré de manera textual el artículo 83 de nuestra Carta Magna. El presidente entrará a ejercer su encargo del 1 de octubre y durará en él 6 años. La premura de la exigencia palaciega, el ánimo faccioso que la impulsa y la imposibilidad de contar con leyes reglamentarias y la adulteración del ejercicio del mismo en el tema de la revocación de mandato, en el que no se propone la interrupción del mandato, sino una continuación de acuerdo a la pregunta planteada por el senador Monreal, revelan lo que realmente está detrás del asunto, que es un nuevo ataque a la democracia mexicana. La realidad es que, señoras y señores, esto es una treta y un pretexto para que el presidente tenga la oportunidad para seguir una abierta campaña y continúe dividiendo el gobierno federal como una agencia de colocación electoral y proselitismo permanente en demérito y deterioro de los asuntos que están destruyendo verdaderamente a México. En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional debemos decir que estamos convencidos de que discutir el asunto que se plantea de la revocación de mandato para la aprobación de este segundo periodo extraordinario, nosotros reconocemos la revocación como un instrumento de los ciudadanos, no como un ejercicio desde el poder o quien está en el poder. Nosotros
queremos y estamos convencidos de que se tienen que llevar a cabo diversas consultas públicas, que se tiene que hacer una sesión de Parlamento abierto, que se tienen que estar en consideraciones todas las iniciativas que se han presentado y, por supuesto, en un ejercicio de análisis exhaustivo de las situaciones que deberían de estar privando para que este fuera verdaderamente un instrumento ciudadano. Se deberían de estar dando no al cuarto para las 12 como lo pretende hacer ahora Morena, sino en la siguiente legislatura. No estamos en contra de la revocación de mandato, no estamos en contra del poder ciudadano, más bien estamos en contra de la simulación que pretende hacer el presidente de la República, la simulación que se quiere hacer desde el Senado a través de las propuestas que están presentando, en donde literalmente lo único que pretenden es dar continuidad a un mandato que está establecido en la Constitución y que nosotros creemos que es necesario que se abra para el debate, que se analice profundamente, que participe la sociedad civil, que participen los expertos, los abogados, todos los grupos parlamentarios y que en un amplio debate se pueda llegar a un mejor instrumento para que verdaderamente sea efectivo y prospere el tema de la revocación de mandato conforme marca la Constitución. Eso es lo que nosotros queremos, claridad en el procedimiento, claridad en lo que tiene que hacer cada institución, la responsabilidad de cada una de ellas y su participación en la misma y sobre todo cuál va a ser la finalidad y cómo vamos a llegar a una buena decisión y que verdaderamente estas leyes que se aprueben aquí sean verdaderas herramientas e instrumentos de ciudadanos y no se dé un uso faccioso desde el poder. Es cuanto. Si nos permiten, Gerardo Segura les envió 3 preguntas que, si ustedes me permiten, se las voy a leer. La primera pregunta es, ¿consideran ustedes que la revocación de mandato no debe aplicar a López Obrador porque sería aplicar una ley de manera retroactiva y sería inconstitucional, como lo refieren varios juristas y especialistas en la materia? La segunda pregunta, dice el presidente López Obrador que actuarán de ser necesario en caso de que el regreso a clases presenciales provoque problemas. ¿No creen ustedes que mejor que se asegure de que no habrá problemas antes de que regresen a clases y establezcan protocolos seguros y todas las medidas necesarias y no después? Y la tercera y última pregunta, ¿qué opinan del diputado de Morena del estado de Veracruz que propuso invadir España y hacer monarca al presidente López Obrador? Esa es su tercera pregunta. Muchas gracias. Vamos a distribuirlas en lo factible, las 3 preguntas, pero para nosotros en el PAN es muy claro, no vamos a acompañar un periodo extraordinario de sesiones para complacer los caprichos de López Obrador. No lo vamos a hacer porque es evidente que la ley requiere un análisis claro y objetivo, que la ley requiere definición de fechas, sanciones, tiempos, presupuestos, y lo que está hoy proponiendo el grupo mayoritario de Morena es simple y sencillamente complacer a López Obrador. En el PAN los instrumentos de participación ciudadana han sido prioritarios. Incluso nosotros mismos hemos presentado iniciativas en la materia. Nosotros mismos hemos presentado iniciativas a propósito de la ley de revocación de mandato. Pero lo que hoy se quiere proponer al Pleno de la Comisión Permanente es una burla. Es simple y sencillamente que desde que López Obrador les tronó los dedos, aquí la mayoría de Morena acata ese tronido de dedos y esas instrucciones, y nosotros no estamos para bailar al son que toque López Obrador. Si quieren que haya un periodo extraordinario, hagamos un periodo extraordinario, pero para resolver el problema de la inseguridad brutal. Hagamos un periodo extraordinario, pero para ayudar a las familias en su economía. Hagamos un periodo extraordinario, pero para resolver la falta de infraestructura en los hospitales. Para eso, por supuesto, cuenten con los votos del PAN. Para cumplir los caprichos de López Obrador, no cuenten con los votos del PAN. Es claro que a López Obrador le encanta estar en la boleta, le encanta ser candidato. Lo hemos visto en el 2000,
en el 2006, en el 2012, en el 2018 y ahora quiere estar nuevamente en la boleta en el 2022. Es una burla para los mexicanos cuando estamos en una tercera ola de pandemia y cuando los mexicanos están muriendo. Básicamente, no quiero ser reiterativa, creo que todas hemos dejado claramente cuál es la postura. Sí estamos de acuerdo con el instrumento de participación ciudadana, no estamos de acuerdo a que se legisle al vapor. Los que tuvieron la oportunidad de ver la reunión de la primera comisión, pues se dieron cuenta la cerrazón de Morena para escuchar propuestas, para cambiar el dictamen. O sea, definitivamente la pregunta habla de una ratificación de mandato. Y eso no es lo que dice en la Constitución. La Constitución habla de cuando se pierde la confianza, pues se revoca el mandato del presidente. Y es la pregunta correcta que hay que hacer a la gente. ¿Están de acuerdo en que el presidente les ha revocado su mandato por una pérdida de confianza, tal como dice la Constitución? Por eso no hemos podido construir un dictamen consensado entre la oposición, y este dictamen que hoy se aprobó, pues es un dictamen de la mayoría de Morena, pero no tiene la mayoría para llevar un periodo extraordinario. Vamos a tratar de que este dictamen se discuta con calma los días que vienen y, pues, por supuesto, que yo les haría una pregunta. ¿Estarían ustedes dispuestos a gastarse 3,000 millones de pesos para un capricho del presidente? Pues yo diría, gastemos ese dinero en el tema de salud, compremos vacunas para los jóvenes de 12 a 17 años, disminuyamos el riesgo. Con un solo joven que pierda la vida, creo que valió la pena la inversión, porque seguramente nos dice el secretario de Salud que solo 60 niños han muerto. Bueno, pues son 60 familias enlutadas, no sé de ellos cuántos sean jóvenes, son menores de 18 años, habría que ver la cifra, pero aunque sean 5 o 10 jóvenes, no debieron haber muerto si hoy hay una vacuna que previene el riesgo. Entonces, podríamos ir disminuyendo los riesgos, dado que de secundaria a preparatoria prácticamente todos estarían vacunados y solo nos quedarían los niños de primaria. Entonces, creo que en ese sentido hemos nosotros insistido en que el dinero que se pretende utilizar en una consulta de revocación de mandato se utilice para la emergencia sanitaria que está azotando al país y que definitivamente sí hay menos mortalidad, pero la sigue habiendo y las cifras siguen siendo muy altas, lo que hemos visto las últimas semanas. Y respecto a invadir España, pues yo creo que el problema de Morena pues es que puso gente sin ideas, sin capacidad, sin conocimiento, y pues la única manera de dar la nota es diciendo tarugadas. Eso es lo que hizo este diputado. Me apena muchísimo, pero el pobre no sabe ni lo que dice. Sobre el regreso a clase, yo espero que no hayan hecho el análisis con la misma lógica que hizo López-Gatell el año pasado cuando se pretendía la suspensión. No sé si lo que recordarán, que dijo, no es lo mismo que se contagien 10 a que se contagien 100. Y ahora, primero, a mí sí me gustaría el reconocer la importancia y la ponderación entre la salud, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Y lo decía Xóchitl hace un momento, el recurso que pretende emplearse en un proceso que pinta más como un capricho a un derecho ciudadano. Además de los recursos que se ocupan en el sistema de salud, el sistema educativo le urgen recursos. Y por eso, ahora para el regreso a clase, que por un lado no pueden tomarse decisiones, y yo insisto, de manera unilateral y centralista, sin ver las condiciones de cada una de las entidades, pero también preguntarle al gobierno federal cuánto recurso le ha dado a los estados para la recuperación de los espacios educativos, para la rehabilitación de las escuelas. Si le ha dado el mismo recurso que para atender la pandemia, ya valió. Es decir, no les dio ni un peso. Y ahora, desde la Secretaría de Educación se exhorta a los estados, se exhorta a los padres de familia, se exhorta a todo México, pero que se exhorte a la Secretaría de Hacienda para que los recursos se aprovechen en lo que sí es importante para las niñas, los niños, para todos los estudiantes. Que dejen de gastar y de tirar el recurso y que ahorita se atienda lo importante, lo urgente, la salud y la educación.
y que esperemos que en cada una de las entidades se asuma y también la corresponsabilidad. Yo estoy convencida que no puede ser un llueve, truene o relampaguee el regreso a clases, pero tampoco creo que tiene que ser una negativa porque, insisto, las condiciones de una entidad y de otra pueden ser diferentes. Incluso en una misma entidad, las condiciones de un municipio a otro pueden ser diferentes y de un nivel educativo a otro también pueden ser diferentes. Aquí se tiene que hacer una evaluación y que aprovecho para compartirles que también hoy aparece un punto de acuerdo con este tema, donde le estamos por un lado pidiendo a la Secretaría de Educación que nos comparte el diagnóstico que tiene del Sistema Nacional Educativo, de la infraestructura educativa, pero uno más donde le estamos pidiendo a la Secretaría de Hacienda también que en el presupuesto de egresos para el próximo año le asigne el recurso necesario para poder rehabilitar, para poder atender las escuelas, que les den los recursos a las entidades, porque sí es un tema muy importante y ojalá dejen de tirar el recurso de las y los mexicanos y se pueda invertir en lo que realmente vale la pena. La educación es muy importante, la salud es muy importante, pero en los dos temas se ocupa que tengan la disposición de dar el recurso que se necesita y que cada entidad puede evaluar las condiciones de la infraestructura educativa y los riesgos que se pueden correr en cada nivel para el regreso a clases. Quisiéramos nada más hacer un pequeño señalamiento de un tema que está publicando el canciller, el secretario Ebrard, en este momento. El día de ayer, una servidora solicitó a través de las redes sociales que, dado el éxodo que se vive en Afganistán, en el que mayoritariamente los que están saliendo son hombres, y podemos ver las imágenes de pues una alta, muy alta cantidad de hombres intentando salir de Afganistán, pero casi ninguna mujer. Y la primera reflexión que yo me hacía cuando vi estas imágenes, ¿por qué no están las mujeres intentando salir? Pues primero que nada porque no les respetan sus derechos, porque no tienen cómo salir, porque no tienen dinero, porque son las que se van a quedar, lamentablemente, y muchas de ellas en condiciones posibles de ser asesinadas. Yo solicité el día de ayer que el gobierno mexicano ofreciera asilo a las mujeres afganas y el canciller Marcelo Ebrard está informando esta mañana que con la participación de Guillermo Puente Ordorica, embajador de México en Irán, iniciando, dice él, hemos iniciado el procesamiento de las primeras solicitudes de refugio de ciudadanos afganos, especialmente de mujeres y niñas que así lo han solicitado. Desde aquí, desde el Senado de la República, así como hemos cuestionado muchas decisiones del gobierno federal, también habremos hoy de reconocer este esfuerzo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que da eco a la solicitud que nosotros hemos hecho el día de ayer. Las mujeres en todo el planeta deben ser respetadas. Lo pedimos aquí en México y debemos como país ser solidarios y solidarias con las mujeres hoy en Afganistán, que están sin duda en peligro de perder la vida. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes les agradecemos mucho, a la diputada y también a las senadoras de Acción Nacional.